Hola a todos, nos encontramos una vez más en un video para Kickmath 47 y en el día de hoy trabajaremos la descomposición de números en factores primos. Recordemos que estos números son números naturales, dado que estamos trabajando con el grado sexto. Y en el día de hoy nos acompaña el grado sexto C, quienes nos ayudarán y nos colaborarán en la solución de los siguientes ejemplos. Muy bien. Cuando hablamos de la descomposición en factores primos, ¿sí?, de un número, entonces tenemos que tener en cuenta de que todo número compuesto puede expresarse como el producto único de factores primos. A esto lo conocemos como el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, muy importante esa parte. Ahora bien, recordemos que hay dos tipos de números, ¿sí? Tenemos los números primos y los números compuestos. Los números primos son aquellos que solo son divisibles por el uno y por el mismo. Y los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores, ¿sí? A partir de que tengan tres divisores, ¿sí?, ya se considera un número compuesto. Por ejemplo, tenemos un caso de un número primo que es el 2. Y tenemos el caso de un número compuesto que es el 4. En el caso del número primo 2, recordemos que el 2 solo se puede dividir entre el 1 y entre el 2. Y en el caso del 4 se puede dividir entre el 1, entre el 2 y entre el mismo 4. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Ahora, vamos a resolver o vamos a descomponer estos números en sus factores primos. Atentos, por favor, todos. Entonces, en el primer caso, para poder descomponer en factores primos, lo primero es buscar el número primo más pequeño. ¿Cuál es? 1. No, el 1 no. Recordemos que el 1 es un número que pues no se considera primo porque él es solo divisible por él mismo, no por otro número, solo por él mismo. Entonces, en este caso, Mariana, el 2. Muy bien. El número 2. Siempre vamos a empezar por el número primo más pequeño. Es decir, vamos a dividir el número que nos dan entre ese número primo más pequeño. Si no es divisible entre el primer número primo, que es el 2, nos vamos al siguiente, que sería ¿cuál? 3. El 3, muy bien. Y luego, si no es divisible entre 3, 5. Y así sucesivamente. 2, 3, 5, 7, 11, ¿sí? Dependiendo el número que tengamos. En este caso tenemos el 36. El 36, noten ustedes que es un número compuesto y es par. Quiere decir que lo puedo dividir entre el número primo 2. Entonces, agregamos. Voy a poner aquí el 2. El 36 es divisible entre 2. Si dividimos 36 entre 2, ¿cuánto nos da, Juan Esteban? 18. 18, muy bien. Agregamos el 18 de este lado. Es como si estuviéramos haciendo divisiones consecutivas. ¿Entendido? Ahora, noten que el 18 también es un número par. Entonces, también es divisible entre el factor primo 2. Entonces, 18 entre 2, ¿cuánto da? 9, muy bien. Ahora, resulta que tenemos ahora el 9. El 9 no es par. Por ende, no es divisible entre 2. Así que vamos a buscar otro número, el que sigue, para ver si es divisible entre él. 3. Sería el 3. Ok, 9 entre 3, ¿cuánto da? 3. Agregamos acá el 3. Ahora, continuamos. Recuerden que debemos continuar el proceso consecutivo hasta que en la fila del cociente, es decir, de este lado, ¿sí?, ya no encontremos más. Hasta que en la fila del cociente, ya no nos quede ningún número sino el 1. Cuando aquí termine en 1, ya hemos terminado todos los factores primos. Ahora, ¿quién puede dividir al 3? El mismo 3, el factor primo 3, porque él es primo. 3 entre 3, ¿cuánto da? 1. 1, muy bien.
Miren ustedes cuáles fueron los factores primos que nos quedaron. Entonces podemos decir que el 36 es igual a 2 por 2 por 3 y por 3. También lo podemos organizar en forma de potencia. Es decir, 36 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y esta sería la respuesta. Ya tenemos el número 36 descompuesto totalmente en sus factores primos. Ahora, vamos con el 54. ¿Ok? ¿Qué notamos del 54, Josué? El 54 podríamos usar el 2 ya que es par. Porque ya que es par, muy bien. Entonces empecemos por el 2. A ver, Diego, 54 entre 2. No, Diego. Bueno, vamos a ponernos a practicar. Zainea, 54 entre 2. Nada. 27. Gracias, Josué. Muy bien, recordemos, simplemente es dividir el número que nos dan por la mitad. Ahora, 54 entre 2, 27. Un truco sería, ¿cuál es la mitad de 50? 25. Y la mitad del 4 sería 2. Y 25 más 2, 27. Ahora, el 27 no es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque no es un número par. Entonces, busquemos el siguiente número, que es el 3. Ahora, ¿cuánto daría 27 entre 3? Debe dar exacto. Ok, 27, o sea que sí tiene tercera. 27 entre 3, 9, muy bien. Y 9, en este caso, ya lo hicimos ahorita con el ejercicio anterior. Ya sabemos que también va a ser divisible entonces entre 3. Va a dar 3. Y 3 entre 3 va a dar 1. Quiere decir que el 54 es igual a tener 2 por 3 por 3 por 3. Lo que sería igual también organizándolo en forma de potencia. 2 por 3 a la 3. And this is the answer. Muy bien. Ahora, hagamos el último ejemplo. Tenemos 90. Termina en 0. Si termina en 0, Gabriel, entonces, ¿qué nos indica eso? Por favor, atenta a la clase. Quiere decir que es un número par. Listo. Recordemos, todo número que termine en 0 o en cifra par es par. Listo. Ahora aquí. Es divisible entre 2. 90 entre 2, ¿cuánto da? 45. Muy bien, Josué, 45. A ver, Mariana, cuéntame, ¿ahora qué hacemos? El 45 no es par, porque no termina ni en 0 ni en múltiplo de 2, corrigiendo lo que dije ahorita. Listo. ¿Será que lo puedo dividir entre 3? 45 entre 3. Recordando los criterios de divisibilidad, la suma de las cifras, ¿cuánto te da aquí? 4 más 5, 9. Y es divisible entre 3, quiere decir que es un múltiplo de 3. O sea que sí lo puedo dividir entre 3. 45, ¿cuánto da entonces? Jocelyn, 45 entre 3. Vamos, ustedes pueden. 15, muchachos, 15. Listo. Ahora, tenemos el 15 nuevamente. Probemos si es divisible entre 3. 5 más 1, 6. O sea que es un múltiplo de 3 el 6. O sea que si es divisible entre 3. El 3. 15 entre 3. 5. Muy bien, Juan Esteban. Muy bien, Josué. 5. Ahora, ¿será que el 5 lo puedo dividir entre el 3? No. Seguimos con el siguiente número primo, que sería ¿cuál? El 5. Listo, en el orden sería el 5. O sea que 5 entre 5, ¿cuánto da? 1.
1. Ya este número no lo puedo descomponer más. Por ende, es igual a tener 2 por 3 por 3 por 5. Y eso es igual a tener 2 por 3 a la 2 por 5. Muy bien, muchachos, esperamos hayan entendido la explicación. No olviden suscribirse, darle like y compartir para ayudarnos a crecer como canal. Porque que sean felices.